Muchas veces pensamos que la transformación personal llega con grandes momentos, pero en realidad empieza con pequeños pasos y principios sencillos. Hoy exploramos Asteya, uno de los yamas del yoga, que significa no robar. Asteya va más allá de no tomar objetos materiales. Nos invita a respetar el tiempo, la energía y las ideas de los demás. ¿Alguna vez has interrumpido a alguien o tomado crédito por una idea ajena? Esas son formas sutiles de robar. Asteya es vivir con integridad, generando confianza y respeto en nuestras relaciones. La raíz del robo es la sensación de carencia, la creencia de que no tenemos suficiente. Asteya nos enseña que la plenitud viene de adentro, no de lo que tomamos afuera. Cuando nos sentimos completos, actuamos desde la generosidad, no desde la escasez. Pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida tomo más de lo que se me da libremente? No se trata de juzgar, sino de tomar conciencia y vivir con más respeto y amor. Asteya es el camino de la abundancia interna. Descubre que ya eres suficiente, tal como eres. Robar no siempre es tomar cosas materiales a menudo. Es quitar tiempo, energía o atención. Llegar tarde roba tiempo a otros y muestra falta de respeto. Hablar solo de uno mismo o traer negatividad drena la energía de quienes nos rodean. En el mundo moderno, la atención es el recurso más robado. Mirar el teléfono mientras alguien habla es quitarle presencia. Escuchar sin interrumpir es una práctica poderosa de Asteya. También robamos cuando tomamos crédito por ideas ajenas en el trabajo. Practicar Asteya es celebrar los logros de otros y dar crédito donde corresponde. Cuando elevamos a otros, todos crecemos. Reconocer estas formas sutiles de robar es el primer paso para relaciones más honestas y satisfactorias. Asteya nos invita a ser conscientes de lo que damos y tomamos en cada interacción. Así, creamos confianza y respeto en cada área de nuestra vida. La práctica diaria de Asteya transforma nuestras relaciones. Todo empieza con pequeños actos de respeto. La vida es una danza entre dar y recibir, y Asteya nos enseña a mantener ese equilibrio. Tomar lo que no se nos da libremente bloquea el flujo natural de las relaciones y genera resentimiento. Recibir con gratitud y dar sin esperar nada a cambio es la clave. La generosidad auténtica inspira a otros y fortalece la comunidad. Respetar los límites de los demás es fundamental. No tenemos derecho al tiempo o energía de nadie. Pedir permiso y esperar un sí claro es esencial, ya sea para un favor o apoyo emocional. Cuando damos y recibimos con respeto, creamos relaciones auténticas y sanas. Pasamos de tomar y de ver a compartir y apreciar. Asteya es crear un mundo donde cada intercambio se basa en respeto y libertad. El equilibrio entre dar y recibir es el corazón de relaciones plenas. Así, todos se sienten valorados y seguros. Ese es el verdadero poder de Asteya. Muchas veces buscamos la felicidad afuera, creyendo que algo nos falta. Asteya nos invita a enfocarnos en lo que ya tenemos y a descubrir la abundancia presente en nuestra vida. La gratitud es el antídoto contra la escasez. Notar lo bueno reprograma nuestra mente. Reconocer bendiciones cotidianas nos llena de satisfacción y calma. La verdadera abundancia es un estado mental, no material. Cuando conectamos con nuestra riqueza interna, dejamos de necesitar tomar de otros. Esta autosuficiencia nos permite dar más y buscar menos afuera. Al dejar de perseguir lo que creemos necesitar, apreciamos la belleza de lo cotidiano. Nos convertimos en fuente de abundancia para otros. Asteya nos libera del ciclo de querer más y nos muestra que lo que tenemos es suficiente. Aquí nace la verdadera paz. En la era de las redes sociales, la comparación es una forma sutil de robarnos la alegría. Al comparar nuestra vida con la de otros, quitamos valor a nuestro propio camino y nos llenamos de insatisfacción. La comparación es una ladrona de paz y una mentirosa. Solo vemos lo mejor de los demás, no sus luchas.
Practicar Asteya es celebrar los éxitos ajenos sin sentir que eso disminuye los nuestros. Cambia la competencia por colaboración y reconoce que hay suficiente para todos. Cuando notes que te comparas, detente y aprecia lo bueno en tu vida ahora. Enfócate en tu propio crecimiento y honra tu historia única. No desperdicies energía tratando de vivir la vida de otro. Riega tu propio pasto y cultiva tu felicidad donde estás. Asteya también es no robarnos nuestra propia alegría. Elige cultivar tu felicidad en el presente. Así, te conviertes en el artista de tu propia vida. Tu historia merece ser celebrada. Entender Asteya es solo el primer paso. Vivirlo es donde ocurre la transformación. Honra lo que te han confiado, como devolver un libro en buen estado y a tiempo. No tomes nada sin permiso, ni siquiera lo más pequeño. Has de preguntar un hábito. ¿Puedo usar esto? Practica la gratitud diariamente para enfocarte en la abundancia que ya tienes. Lleva un diario de gratitud y nota lo que valoras. Escucha de verdad en tus conversaciones, sin interrumpir ni robar el momento del otro. Da espacio, tiempo y respeto a quienes te rodean. Estos pequeños actos tejen Asteya en tu vida diaria. Así, creas una vida más honesta y honorable. La práctica constante transforma tu manera de relacionarte. En un mundo ruidoso, el silencio es un acto de generosidad y respeto. A veces, lo mejor que podemos ofrecer es nuestra presencia silenciosa, sin consejos ni soluciones. Respetar el espacio de otros es reconocer su necesidad de soledad y recarga. No demandes atención cuando alguien necesita estar solo. Respeta puertas cerradas, literales y metafóricas. Sostener el espacio es escuchar sin juicio ni interrupción. Ofrecer presencia compasiva es un regalo profundo. Asteya también es darnos a nosotros mismos momentos de silencio y claridad. Apaga el teléfono, respira y conecta con tu sabiduría interna. Al honrar nuestro propio espacio, podemos respetar mejor el de los demás. El silencio y el respeto son formas poderosas de practicar Asteya. El deseo de tomar y comparar nace de la falta de humildad. La humildad es el antídoto. No es pensar menos de ti, sino menos en ti. Nos permite admirar a otros sin envidia y aprender de todos. La humildad abre puertas que el ego cierra y nos conecta con la verdad. Reconocer errores y pedir ayuda es fortaleza, no debilidad. Al ser humildes, creamos un espacio seguro para la autenticidad. No robamos la verdad ni fingimos perfección. La humildad distingue entre necesidades y deseos y encuentra alegría en lo simple. Es la base de la paz interior y la abundancia real. Así, nos liberamos de la búsqueda interminable de más. Asteya no es restricción, sino una guía hacia la abundancia verdadera. Esta abundancia nace de saber que ya eres suficiente y que la vida es un regalo. Practica ver la riqueza del momento presente y agradece lo que tienes. Cuando te sientes pleno, dejas de tomar de otros y te conviertes en fuente de generosidad. Cada día, elige escuchar, celebrar a otros y cuidar lo que no es tuyo. Estos actos construyen una vida íntegra y conectada. Asteya se vive en cada pequeña decisión. Pregúntate, ¿actúo desde la escasez o la abundancia? Descubre la riqueza en lo que puedes dar, no solo en lo que puedes recibir. La vida más abundante es la que se vive con gratitud, presencia y un corazón pleno. Así como en el cristianismo, los antiguos valores hindúes para vivir una vida piadosa nos recuerdan que vivir éticamente es posible. Los yamas y niyamas son muy parecidos a los 10 mandamientos bíblicos, pero tienen una profunda sabiduría sobre cómo vivir realmente bien. Ayer exploramos Satya, la veracidad, que corresponde al mandamiento de no mentir, de ser honesto en todas las cosas. Hoy reflexionamos sobre el mandamiento de no robar, adaptado tanto del hinduismo como del cristianismo. Mañana
viajaremos a Brahmacharya, el arte de dirigir nuestra energía, que resuena profundamente con el mandamiento de no codiciar a la pareja de tu prójimo. Se trata de cuidar nuestros deseos para que lo que buscamos sea verdaderamente puro. Si esta meditación resonó contigo, por favor dale un me gusta y suscríbete, para que juntos podamos traer de vuelta a la tierra los valores antiguos que han guiado a la humanidad, valores que muchos han olvidado. Comparte esto con otros, para que estas enseñanzas lleguen a más almas comprometidas con su propósito.